Se nos pide que resolvamos la desigualdad racional, y expresar la solución utilizando las desigualdades y la notación de intervalos. El primer paso para resolver una desigualdad irracional consiste en factorizar el número y el denominador, lo que significa en nuestro caso. El primer paso es el factor x al cuadrado más 6x menos 27. Neuronume no tiene en cuenta, así que tenemos la cantidad x más 4 dividido por. El denominador será un factor en dos factores binomiales. Porque los primeros términos x al cuadrado, tenemos x y x. Los términos de la segunda, las posiciones serán los factores de 27 negativos y sumarán los positivos 6, que son 9 más y menos 3, lo que da es un factor de x más 9 y un factor de x menos 3. Paso 2, ahora determinamos los ceros del número y el denominador. Para el nume, x más 4 es 0 cuando x es igual a menos 4. Para el denominador, la cantidad x más 9 veces la cantidad x menos 3 es 0 cuando x es igual a menos 9. O x es igual a más 3. Paso 3, ahora trazamos el ceros en la recta numérica. Los ceros del denominador, que en nuestro caso son menos 9, y más 3 siempre se trazan como puntos abiertos que indican que tenemos un campo abierto. En x es igual a menos 9 y x es igual a más 3. Los graficamos como puntos abiertos para excluir estos valores como posibles soluciones porque cuando x es igual a menos 9 o x es igual a más 3, tenemos la división por 0, que no está definido, y ahora graficamos el cero del nume, que se puede trazar como un punto abierto o un punto cerrado sobre la desigualdad. Porque la desigualdad es menor o igual a, debido a la parte igual, nosotros la gráfica x es igual a menos 4 como punto cerrado. Cuando x es igual a menos 4, la expresión racional es igual a 0, 0, menor o igual a 0 es verdadera. El punto de cierre indica menos 4 es una solución a la desigualdad racional. A partir de aquí, observa estos tres, los puntos son rectas numéricas divididas en 4 subintervalos. Ahora probamos cada intervalo, seleccionando los valores de prueba dentro de cada intervalo. Si el valor de la prueba es verdadero, todo el intervalo es verdadero y es parte de la solución. Si el valor de la prueba es falso, todo el intervalo es inferior y no forma parte de la solución. Para los valores de prueba, usemos x igual a menos 10 a la izquierda. Entonces usemos x igual a menos 5, seguido de x es igual a 0. Y, finalmente, x es igual a 4. Podemos seleccionar cualquier valor en el subintervalo siempre que no sea un punto final. Y ahora vamos a realizar la prueba. Comencemos con x igual a menos 10. Sigamos y usemos la forma factorizada de la expresión racional. Cuando x es menos 10, el número es menos 10 más 4 o menos 6 dividido por el denominador es menos 10 más 9. Que es negativo una vez. Menos 10 menos 3 es menos 13. Simplificando tenemos negativo 6 decimoctavos menos o igual a 0, lo cual es cierto. Cualquier valor negativo será menor o igual a 0. Por lo tanto, dado que el valor de la prueba es verdadero, todo el intervalo es verdadero, y graficamos el intervalo en el que x es menor que menos 9. Y ahora paso a la siguiente prueba. El valor de x es igual a menos 5. Cuando x es menos 5, el número es menos 5 más 4 o menos 1. El denominador es negativo 5 más 9, que es 4 veces menos 5 menos 3 es menos 8. Simplificando tenemos 1 positivo dividido por 32 o 1 32 menos que o igual a 0, lo cual es falso. Un número 32 no es inferior a 0 porque es positivo. Así que como el valor de la prueba es falso, todo el intervalo es falso. No graficamos este subintervalo y ahora probamos que x es igual a 0. Cuando x es 0, tenemos 4 dividido por el producto de 9 y menos 3, que es menos 4 20 septos. Menos 4 20 septos menor o igual a 0 es cierto. Esto indica que todo el intervalo es verdadero. Realizamos un gráfico de todo el intervalo de menos 4 a 3, incluyendo menos 4 y sin incluir los 3 positivos. Y, por último, probamos que x es igual a 4. Cuando x es igual a 4, el número es 8. El denominador es 13 veces 1. Esto nos da 8 decimotercero, menor o igual a 0, lo cual es falso. Una fracción positiva nunca va a ser menor o igual a 0 porque el valor de la prueba es falso, todo el subintervalo de la derecha o una x mayor que 3 también es falsa. Así que ahora tenemos la gráfica de nuestra solución.
Ahora simplemente necesitamos enunciar estas soluciones usando desigualdades y la notación de intervalos. Así que usando las desigualdades tenemos x menor que menos 9. O x mayor o igual a menos 4. Y menos de 3 o utilizando la notación de intervalos. A la izquierda, tenemos el intervalo abierto de menos infinito a menos 9. Unir el intervalo desde menos 4 a 3. El intervalo se cierra en menos 4 o incluye menos 4. Usamos un corchete de puntuación para a la izquierda de menos 4. El intervalo está abierto o no incluye 3. Usamos paréntesis a la derecha de 3. Así que ahora tenemos la solución expresados de tres formas en función de la gráfica y, a continuación, utilizando desigualdades y notación de intervalos. Espero que te haya resultado útil.